Mi esposo, quien supuestamente había muerto hace 6 meses, de repente apareció, pidiéndome que salvara su empresa. Justo cuando estaba a punto de ablandarme y escuchar lo que tenía que decir, recibí la noticia de que se había casado con su amor de la infancia. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos al escuchar que ya estaba casado. Temblando dije: Alejandro, ¿cómo te atreves a aparecer aquí y con ella? Mi voz estaba llena de acusación y dolor. Tienes que escucharme, por favor, suplicó él. Impulsada por la adrenalina, le grité: vete, sal de mi oficina. Alejandro retrocedió tambaleándose, con una expresión de desesperación cruzando su rostro. Se desplomó en el suelo, cayendo de rodillas. Por favor, Isabel, dijo entrecortadamente, con la voz espesa de arrepentimiento. Sé que he cometido errores, pero tienes que escucharme. Te lo suplico. Dame una oportunidad. Mi resolución vaciló. Me dejé caer en la silla, las lágrimas rodando por mi rostro. Mis ojos se clavaron en Alejandro. Explícate, susurré entre sollozos. Te juro que nunca quise que nada de esto sucediera. Me engañaron, me sedujeron. Si hubieras sabido lo poderosa que eras, nunca te habría dejado por ella, dijo, señalando a su amor de infancia. Clara, por favor, Isabel, aún te amo. Dame una última oportunidad y te prometo que no te arrepentirás. Cada palabra atravesaba mi corazón como una daga. Lo miré a los ojos, buscando un mínimo rastro de sinceridad, pero no había ninguno. Me alegra tanto no haberte presentado a mi familia, escupí amargamente. Aunque te amaba, no estaba cegada. Sabía que no eras más que un parásito sin corazón. Ojalá realmente hubieras muerto, Alejandro. Te odio. La tensión en la habitación era asfixiante. Alejandro, quien había estado de rodillas, ahora se levantó, su actitud cambiando por completo. Sus ojos se entrecerraron y su expresión se retorció con crueldad mientras comenzaba a lanzar palabras hirientes hacia mí. Nunca te amé, se burló, con la voz cargada de desprecio. No fuiste más que una carga, un alma miserable que mantuve cerca por pura lástima. Sin mí, no eres nada. Ni siquiera estarías aquí hoy si no fuera por mí. Eres inútil y seguirás siendo inútil sin mí. ¿Inútil? Soy la hija de un duque. ¿Quién se cree que es? Tal vez él podría decir eso, aunque pasé todo nuestro matrimonio ocultando mi verdadero yo, para hacerlo sentir poderoso, para hacerlo sentirse más hombre, porque, comparado con mi familia, él realmente no era nada. Y mira a dónde me llevó eso. Alejandro llamó a Clara con el mismo tono condescendiente. Ven aquí, mi amor. Observé cómo Clara se acercaba con aire altivo. La tensión en la habitación cambió una vez más. Mi corazón dolía, desgarrado entre la crueldad de Alejandro y el inmenso dolor que me estaba causando. ¿Cómo podía decirme esas cosas? Habíamos estado casados durante 7 años. 7 años enteros. Tenía solo 20 años cuando me pidió que me casara con él. Me escapé de casa por este hombre. Renuncié a todo, incluso arriesgando la reputación de mi familia, desapareciendo la noche antes de mi compromiso. ¿Y para qué? Traición, mentiras, más de lo que podía soportar. Me estaba rompiendo en pedazos. Y él ni siquiera se detenía. Seguía adelante, ajeno a mi dolor, continuando con su arrebato. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Alejandro mientras miraba a Clara, tomando su mano firmemente. Ella es la única a la que siempre he amado. Ella es todo lo que tú nunca podrías ser. No es estéril como tú, porque está esperando a mi hijo, algo que tú nunca podrías darme. Por favor, basta, supliqué, mi voz temblando. Justo cuando mi desesperación alcanzaba su punto máximo, una voz firme y autoritaria resonó en la habitación. Deberías cuidar tus palabras, especialmente cuando hablas sobre mí. Todas las miradas se volvieron hacia la voz. La puerta se abrió lentamente y entró una figura irradiando confianza. Era increíblemente apuesto. Sus ojos azules brillaban mientras avanzaba hacia mí. Con una voz profunda y magnética, dijo: hola, querida. Alejandro y Clara intercambiaron miradas confusas. Yo misma me quedé sin palabras, sin entender quién era aquel hombre que de pronto había aparecido en medio de mi dolor, hablándome como si me conociera desde siempre. Al ver la sorpresa en mi rostro, él esbozó una sonrisa tranquilizadora, pero en cuanto volvió su mirada hacia Alejandro, su expresión se endureció. ¿Y tú quién demonios eres?, soltó Alejandro, intentando mantener su tono desafiante, aunque pude notar el temblor en su voz. Algo en la presencia de ese hombre lo hacía vacilar. El desconocido permaneció imperturbable, y su voz se volvió fría, casi cortante. Soy alguien que no tolerará que Isabel sea humillada de esta manera. Las ofensas terminan aquí, dijo, sin elevar la voz, pero con una firmeza que hacía imposible cuestionarlo. Alejandro y Clara parecieron retroceder un paso, sorprendidos e incómodos por el aire de autoridad que emanaba de aquel hombre. Su simple presencia parecía contener una fuerza que superaba cualquier palabra o insulto que ellos pudieran lanzar. Me quedé observándolo, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. El hombre volvió a mirarme, y esta vez vi en sus ojos algo más allá de la compasión. Era como si reconociera en mí una dignidad que yo misma había olvidado. Con un tono más suave, casi protector, me dijo: Isabel, lamento que hayas tenido que soportar esto sola hasta ahora, pero ya no tienes que hacerlo. Estoy aquí para asegurarme de que nunca más vuelvas a ser tratada de esta manera. No sabía si era el agotamiento emocional o el peso de todo lo vivido, pero sus palabras me calaron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba de mi lado, dispuesto a defenderme contra quienes me habían destruido. Entonces, el desconocido dio un paso adelante, y con un tono que denotaba una confianza implacable, se dirigió a Alejandro y Clara, quienes seguían en silencio, demasiado sorprendidos para reaccionar. Permítanme presentarme, dijo, su voz llena de autoridad. Mi nombre es Víctor Alencar, heredero del Imperio Alencar. El aire en la sala pareció tornarse denso. Alejandro y Clara se miraron, pálidos de
sorpresa, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. El nombre de Víctor Alencar era conocido en todos los círculos sociales y empresariales. Su familia poseía una de las mayores fortunas e influencias del país, y la sola mención de su apellido bastaba para que cualquiera pensara dos veces antes de enfrentarse a él. Víctor me miró entonces, y sus ojos claros reflejaban una mezcla de respeto y una determinación casi feroz. He oído hablar de tu historia, Isabel, de todo lo que has pasado y soportado, y lo que estas personas te han hecho es inadmisible. A partir de ahora, te aseguro que nunca más volverán a faltarte el respeto. El impacto de sus palabras resonó en mi interior. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no eran de tristeza ni de humillación, sino de una especie de alivio que me llenaba el pecho. Aquel hombre, ese desconocido que acababa de irrumpir en mi vida, se había convertido, en un solo instante, en el pilar que tanto había necesitado. No entendía cómo ni por qué, pero sentía que su llegada era un punto de inflexión, una promesa de que algo en mi vida estaba por cambiar. Alejandro intentó recuperar su compostura, aunque era evidente que la presencia de Víctor lo había intimidado. Esto no tiene nada que ver contigo, Alencar, dijo Alejandro en un intento por parecer desafiante. Isabel es solo una mujer cualquiera, y yo... Víctor levantó una mano, interrumpiéndolo sin siquiera molestarse en mirarlo. Para ti quizás sea cualquiera, pero para mí Isabel es una mujer digna de respeto y de apoyo, y me aseguraré de que así sea, aunque eso signifique enfrentarme a cualquiera que se interponga. Alejandro y Clara guardaron silencio, finalmente conscientes de que su control sobre mí estaba desapareciendo. Sentí que, de alguna manera, el dolor que había soportado hasta ahora comenzaba a disiparse, como si, por primera vez, el peso de la humillación que llevaba en los hombros se hubiera aligerado. Víctor se giró hacia mí, sus ojos brillantes y una sonrisa leve en sus labios. Extendió su mano hacia mí y, sin pensarlo, la tomé, sintiendo un calor reconfortante que no experimentaba desde hacía años. ¿Estás lista para dejar atrás esto y reescribir tu historia?, me preguntó en un tono suave, casi en un susurro que solo yo podía escuchar. Mi corazón latía con fuerza mientras asentía. Ya no era solo la promesa de venganza lo que me motivaba, era el hecho de que alguien había llegado para devolverme la dignidad que tanto me habían arrebatado. Mientras seguíamos de la sala hacia un espacio más privado, aún sentía mis manos temblar. Víctor no soltó la mía, y ese simple gesto me dio un tipo de seguridad que no había experimentado en años. Apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El hombre más poderoso que había conocido estaba de mi lado, alguien que, al parecer, conocía mi historia y estaba dispuesto a respaldarme. Cuando nos detuvimos, Víctor me miró a los ojos, su expresión cargada de empatía y algo más, algo que no pude identificar. En ese momento, la fuerza de su mirada me transmitió una calma profunda, y de alguna manera supe que él entendía el dolor que había soportado. Isabel, dijo suavemente, ya no tienes que enfrentarte a todo esto sola. Te prometo que no permitiré que vuelvan a lastimarte. Sus palabras resonaron en mi interior, quebrando una barrera que había construido para protegerme de la desilusión y el dolor. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Nunca me había sentido tan vulnerable y a la vez tan protegida. No podía entender qué había llevado a Víctor a interesarse por mi situación, pero en ese momento no importaba. Solo sabía que alguien finalmente estaba de mi lado. Gracias. No sabes cuánto significa esto para mí, logré decir con la voz entrecortada. Mis palabras parecían frágiles, pero estaba segura de que él entendía la magnitud de lo que había hecho por mí. Él apretó ligeramente mi mano, como una confirmación silenciosa de que estaba allí para quedarse. Isabel, he visto la dignidad con la que has llevado toda esta situación, dijo con un tono firme. Alejandro y Clara no merecen seguir impunes. Lo que te han hecho es inaceptable. Su voz se tornó más seria y decidida, y pude ver en sus ojos el fuego de una determinación feroz. En ese instante, comprendí que Víctor no solo había venido a ofrecerme consuelo, estaba dispuesto a luchar a mi lado. Voy a mover todos mis recursos, Isabel. Ellos pagarán por cada humillación, cada mentira, cada traición, continuó, y sus palabras eran como promesas que sellaban un pacto entre nosotros. Mi mente comenzó a asimilar lentamente lo que él proponía. Era un plan de venganza, sí, pero no solo para herir a Alejandro y Clara. Era una forma de reivindicar mi dignidad, de recuperar todo lo que ellos me habían arrebatado. Sentí una oleada de fuerza recorrerme, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. ¿Por dónde empezamos?, pregunté, sintiendo que mi voz, aunque aún temblorosa, contenía una nueva convicción. Víctor esbozó una ligera sonrisa y me soltó la mano para cruzar los brazos, pensativo. Para destruir a alguien como Alejandro, primero hay que desarmarlo por completo. Él cree que tiene el control porque hasta ahora ha manipulado todo a su favor, pero lo que él desconoce es que tengo información que puede arruinar su vida, y la declara. La intensidad en sus ojos me hizo sentir que estaba presenciando el inicio de algo monumental. Él se inclinó ligeramente hacia mí, como si compartiera un secreto. Hace tiempo que investigué a Alejandro y sus negocios, explicó. Aparentemente tiene una fachada respetable, pero su imperio está construido sobre fraudes financieros. Clara también tiene secretos oscuros que pueden costarle su reputación. Con los movimientos correctos podemos exponerlos. Escucharlo me daba un extraño placer, una satisfacción que crecía al pensar que finalmente podría ver a Alejandro y Clara enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La idea de que Víctor tuviera acceso a información tan valiosa, de que supiera cada uno de los pasos sucios de Alejandro, me hacía sentir que el universo finalmente estaba equilibrando la balanza a mi favor. Confía en mí, Isabel, continuó Víctor. Este es
es solo el principio. Con cada paso, ellos caerán, y tú recuperarás la dignidad que intentaron arrebatarte. Las palabras de Víctor llenaron cada espacio de mis pensamientos. Había llegado a mí como un rayo de luz en medio de la oscuridad, y ahora me ofrecía la posibilidad de venganza que tanto anhelaba. Era como si él comprendiera mi sufrimiento en lo más profundo, y ese entendimiento me hacía confiar en él de una forma que nunca había experimentado antes. Víctor, dije con la voz entrecortada, no sé cómo agradecerte todo esto. Has hecho más por mí en un día que cualquiera en años. Él negó suavemente con la cabeza, y su mirada se suavizó, como si quisiera borrar cualquier duda que pudiera tener sobre sus intenciones. No tienes que agradecerme, Isabel. Todo lo que quiero es verte libre de esta pesadilla. Mereces ser feliz, y no descansaré hasta que lo seas. Sentí un calor que crecía en mi pecho, y no pude evitar bajar la mirada, avergonzada por el torrente de emociones que me invadían. Pero Víctor no me dejó sola en ese momento. Colocó una mano en mi hombro y, con una ternura inesperada, me dijo: Isabel, de ahora en adelante tendrás a alguien que te respalde. Nunca más estarás sola. Esas palabras me devolvieron una fuerza que creía perdida. Por un instante sentí que podía enfrentar el mundo, que tenía el poder para superar cualquier obstáculo. Al ver el reflejo de esa confianza en los ojos de Víctor, supe que estaba lista para empezar una nueva etapa. La Isabel vulnerable y rota comenzaba a desaparecer, dando paso a una mujer con determinación, una mujer que no permitiría ser pisoteada nuevamente. Finalmente, Víctor tomó mi mano una vez más y me miró con esa seguridad inquebrantable. Isabel, quiero que te prepares. Este camino no será fácil, pero estoy contigo en cada paso. Vamos a recuperar tu dignidad y a poner a Alejandro y Clara en su lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo o tristeza, era por una emoción que apenas podía reconocer, una mezcla de gratitud y esperanza. Asentí, mirando a Víctor con la misma determinación. Estoy lista, respondí, mi voz firme. Hagamos que paguen. Los días siguientes pasaron como un torbellino de emociones y cambios. Cada mañana me despertaba sintiendo que había renacido. La presencia de Víctor era un constante recordatorio de que ya no estaba sola, de que finalmente tenía a alguien dispuesto a mover el mundo para ayudarme a reconstruir lo que me habían arrebatado. Y, aunque el dolor seguía presente, poco a poco comenzaba a transformarse en una determinación férrea que me impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras estábamos en su despacho, Víctor desplegó frente a mí una carpeta gruesa con documentos. Sus ojos azules brillaban con esa intensidad característica que me hacía sentir que no había obstáculo que no pudiéramos superar juntos. Isabel, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Alejandro y Clara, dijo mientras abría la carpeta y comenzaba a señalar los puntos más importantes. Esta información es solo el inicio, pero es suficiente para que empecemos a ejecutar el plan. ¿Estás lista? Asentí, tomando una respiración profunda. La idea de enfrentar a Alejandro y Clara de esta manera, de exponer sus mentiras y sus manipulaciones, era algo que siempre había soñado, pero nunca creí posible. Sin embargo, con Víctor a mi lado, sentía que cualquier cosa era posible. Sí, Víctor, estoy lista para esto, respondí, notando cómo mi voz se había vuelto más firme. Él sonrió levemente y comenzó a explicarme cada detalle del plan. En primer lugar, utilizaríamos las pruebas de fraude financiero que había recopilado contra Alejandro. Estos documentos demostraban que sus empresas habían estado operando al margen de la ley durante años, utilizando fondos de manera ilegal y manipulando informes para encubrir pérdidas millonarias. Víctor había preparado todo para que esta información llegara a las personas correctas en el momento adecuado, asegurándose de que Alejandro no tuviera forma de evitar el escándalo que se avecinaba. Alejandro siempre ha creído que está por encima de la ley, pero no tiene idea de lo que está por venir, dijo Víctor con una sonrisa calculadora mientras deslizaba un par de documentos frente a mí. Cuando esto se haga público, no solo perderá su reputación, sino también su libertad. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía esos documentos, pero no era miedo lo que sentía, era la emoción de saber que finalmente la justicia estaba de mi lado. Miré a Víctor y por primera vez me atreví a sonreír ante la perspectiva de lo que estábamos a punto de lograr. No puedo esperar a ver su rostro cuando descubra que todo se le ha vuelto en contra, dije, sin poder evitar que mi voz reflejara la satisfacción que sentía. Víctor asintió, y sus ojos brillaron con esa complicidad que comenzaba a forjar entre nosotros. Me explicó que, además del fraude financiero, había descubierto que Clara había estado implicada en actividades turbias que podían arruinar su reputación social. Su afán por encajar en las altas esferas la había llevado a mentir y manipular personas influyentes, y Víctor estaba dispuesto a exponer cada uno de sus engaños. Vamos a hacer que todos sepan quién es realmente Clara, dijo Víctor, mientras se inclinaba hacia mí como si compartiera un secreto. Ella no es más que una manipuladora que ha destruido todo a su paso, y ahora el mundo lo sabrá. La idea de que Clara y Alejandro finalmente enfrentaran las consecuencias de sus acciones me llenaba de satisfacción. No se trataba solo de vengarme, era la posibilidad de recuperar mi dignidad, de levantarme después de todo lo que me habían hecho pasar. Víctor estaba a mi lado, y su apoyo era inquebrantable. Cada día me daba fuerzas, me recordaba que mi valor no dependía de lo que me habían hecho, sino de lo que estaba dispuesta a construir de nuevo. Pasamos semanas ajustando cada detalle del plan. Víctor se encargó de que todos los medios de comunicación tuvieran acceso a la información en el momento adecuado, y me enseñó cómo mantener la calma y el control en medio de la tormenta que se avecinaba. Poco a poco, fui dejando de ser la Isabel vulnerable y frágil
débil para convertirme en una mujer fuerte, alguien que podía enfrentar sus miedos y exigir respeto. Una noche, mientras revisábamos los últimos detalles, Víctor se detuvo un momento y me miró en silencio. Sentí que había algo en su mirada, algo que no se atrevía a decir en voz alta, pero antes de que pudiera preguntar, él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Isabel, no quiero que pienses que todo esto es solo por venganza. Quiero que recuperes lo que mereces, que vuelvas a ver tu propio valor, y quiero que sepas que estaré aquí, a tu lado, en cada paso, dijo en un tono suave que contrastaba con la firmeza que solía mostrar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Víctor me estaba dando algo que jamás había experimentado, la certeza de que merecía ser tratada con respeto y dignidad, y con su ayuda no solo iba a recuperar mi honor, sino también la confianza en mí misma que había perdido. Gracias, Víctor. No puedo expresar lo que esto significa para mí, susurré, sintiendo que mis palabras se quedaban cortas ante la magnitud de mis emociones. Él esbozó una sonrisa cálida y sin soltar mi mano dijo: no tienes que agradecerme, esto es solo el principio. Ellos eligieron este camino al subestimarte. Ahora les mostraremos quién es realmente Isabel. Me sentí más fuerte que nunca, lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Al día siguiente comenzamos a ejecutar el plan. Cada pieza del rompecabezas encajó a la perfección. Las noticias comenzaron a circular y el nombre de Alejandro empezó a mancharse de tal manera que su posición social y su influencia se tambaleaban con cada titular. Cada nuevo artículo, cada revelación, era como una pequeña victoria que me hacía recuperar un pedazo de mí misma. Clara también fue expuesta. Su círculo de amistades comenzó a alejarse de ella al descubrir las mentiras y manipulaciones en las que había estado involucrada. Sus antiguas amigas se volvieron en su contra y la sociedad que tanto admiraba ahora la rechazaba. Víctor había orquestado todo con una precisión impecable y yo estaba allí para verlo, para ser parte de mi propia redención. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía y sentía que la Isabel que Alejandro había intentado destruir estaba resurgiendo con más fuerza que nunca. Y lo mejor de todo era saber que Víctor estaba a mi lado, como un pilar inquebrantable, dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerme. Mientras la caída de Alejandro y Clara continuaba, yo sabía que estaba alcanzando la justicia que tanto había esperado. Y con Víctor, no solo estaba vengando el pasado, sino que estaba construyendo un nuevo futuro lleno de posibilidades, uno donde finalmente podría ser feliz. Los días se convirtieron en semanas y el impacto de nuestras acciones comenzó a sentirse en la vida de Alejandro y Clara. Cada movimiento que hacíamos resonaba como una cadena de golpes calculados y devastadores. Las noticias sobre las actividades fraudulentas de Alejandro, los documentos falsificados y las manipulaciones financieras que había cometido se difundieron en todos los medios. Sus socios de negocios comenzaron a distanciarse, temerosos de la exposición que se avecinaba, y sus activos empezaron a congelarse a medida que las investigaciones avanzaban. Víctor y yo veíamos cómo cada pieza de nuestro plan caía en su lugar, y en mí crecía una satisfacción desconocida. Lo observaba trabajar con una precisión admirable, moviendo sus influencias en silencio, pero con una fuerza imparable. Y cuando llegaba la noche, después de una jornada de logros, me tomaba la mano y me decía, con una sonrisa serena: estamos más cerca, Isabel. Ellos no se saldrán con la suya. Su apoyo era incondicional. Su presencia me daba fuerzas que no sabía que poseía. Estaba viendo cómo Alejandro y Clara perdían todo lo que habían construido, cómo sus nombres se desmoronaban bajo el peso de sus propias mentiras. La sociedad que tanto valoraban, la misma que me había juzgado injustamente, ahora los señalaba a ellos. Víctor se aseguró de que cada información llegara a las personas correctas y de que ningún detalle pasara desapercibido. Un día, mientras revisábamos los últimos informes en el despacho de Víctor, él me miró en silencio, su expresión llena de orgullo y algo más que no lograba descifrar. Isabel, eres más fuerte de lo que pensabas. Has enfrentado esto con una dignidad que pocos poseerían después de lo que te hicieron, dijo, su voz suave y admirativa. Sentí un calor en mis mejillas, algo que no era frecuente en mí. Su apoyo constante había sido mi pilar, y ahora no solo era una fuente de fuerza, sino también una inspiración. Víctor me había enseñado que era digna de respeto, que podía levantarme y reclamar el lugar que siempre me había pertenecido. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, Víctor, le dije, mi voz apenas un susurro. Sin ti, nunca hubiera logrado esto. Él sonrió y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. No tienes que agradecerme nada, Isabel. Lo único que quiero es verte feliz y en paz. Mereces todo eso y más. Alejandro y Clara intentaron destruirte, pero se equivocaron. Tú eres mucho más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Aquel momento fue como un suspiro profundo, una pausa en medio de la tormenta de emociones y acciones que habíamos vivido juntos. Sentía algo profundo por Víctor, algo que iba más allá de la gratitud. Su mirada me transmitía una mezcla de ternura y respeto que no había sentido jamás. Mientras tanto, Alejandro y Clara continuaban cayendo. Su círculo social los rechazaba y sus amigos de antaño se apartaban de ellos. Alejandro, que había construido su imperio sobre apariencias y engaños, ahora veía cómo todo se derrumbaba frente a él, sin poder hacer nada para evitarlo. Víctor me informó que Alejandro había intentado sobornar a varias personas para frenar el escándalo, pero nadie estaba dispuesto a arriesgarse por él. Clara también intentó recuperar sus conexiones sociales, pero nadie estaba dispuesto a asociarse con alguien que había manipulado y mentido de manera tan descarada. Las mismas personas que una vez la habían alabado
embargo, ahora la despreciaban, y las puertas que antes se abrían a su paso estaban completamente cerradas. Un día, Víctor me llevó a una gala benéfica, un evento de alto perfil donde todos los nombres importantes del país estarían presentes. Sabía que Alejandro y Clara habían sido invitados, pero no contaban con que asistiríamos juntos. Sentí una emoción profunda al saber que, al entrar de la mano de Víctor, no solo recuperaría mi dignidad, sino que también enfrentaría a mis enemigos cara a cara, mostrando que ya no podían lastimarme. Al entrar, la atención se centró en nosotros. Víctor, impecable y seguro, sostuvo mi mano con firmeza y me miró con una sonrisa reconfortante. Era como si su presencia me rodeara, dándome una protección invisible pero sólida. Alejandro y Clara estaban al otro lado del salón y sus rostros palidecieron al vernos juntos. Era evidente que no esperaban mi presencia, mucho menos al lado de Víctor. Me miraron con incredulidad, como si no pudieran creer lo que veían. Los ignoré, manteniendo mi cabeza en alto, y permití que Víctor me guiara por el salón. No necesitaba confrontarlos directamente. Nuestra mera presencia era suficiente para demostrarles que su poder sobre mí había desaparecido. Durante el evento, varias personas se acercaron a nosotros para conversar y felicitarnos, y sentí que, por primera vez, no era juzgada ni minimizada. Víctor era conocido y respetado, y al estar a su lado, no solo ganaba una nueva posición social, sino también una fortaleza que surgía de su apoyo constante. Al final de la noche, mientras nos dirigíamos hacia la salida, Alejandro se nos acercó, su rostro mostrando una mezcla de furia y desesperación. ¿Crees que esto terminará así, Isabel?, me dijo con un tono lleno de rencor. No tienes idea de lo que me has hecho perder. Antes de que pudiera responder, Víctor se interpuso entre nosotros, su mirada fría y su voz calmada. Alejandro, lo que has perdido no es nada comparado con lo que Isabel soportó por tu culpa. Y si sigues intentando interponerte en su vida, me aseguraré de que pierdas mucho más. Las palabras de Víctor hicieron que Alejandro retrocediera, incapaz de responder. Sin más que agregar, nos dimos la vuelta y nos alejamos, dejándolo a él y a Clara sumidos en su propia miseria. Al salir del salón, sentí una paz indescriptible. Era como si cada peso que había cargado durante años finalmente hubiera desaparecido. Miré a Víctor y sin pensarlo, tomé su mano, agradecida y emocionada. Gracias, Víctor, por todo, le dije, y él me miró con esa misma ternura que había aprendido a amar. Isabel, no tienes nada que agradecerme. Todo lo que quiero es verte feliz, y si puedo ser parte de esa felicidad, entonces soy el hombre más afortunado. Nos quedamos en silencio, mirándonos, y en ese instante comprendí que, a su lado, no solo había recuperado mi dignidad y mi valor, sino también la capacidad de amar y ser amada. Víctor no era solo el pilar que me había sostenido, era la persona con quien quería construir una nueva vida. Mientras nos alejábamos, dejando atrás el caos y la ruina de Alejandro y Clara, sentí que había cerrado un ciclo. La Isabel rota y vulnerable ya no existía. En su lugar, había renacido una mujer fuerte, alguien capaz de enfrentar el mundo con la frente en alto. Y con Víctor a mi lado, sabía que este era solo el comienzo de una nueva historia. Una historia en la que finalmente podría ser feliz.